Con mi esposa Datse seguimos recorriendo Europa del Este para compartirla con ustedes y llegamos a Albania, un sorprendente país balcánico que tiene costas, montañas y una intensa vida urbana. Albania es un país particular dentro del contexto europeo. Aunque mucha gente que desconoce su pasado cree que formó parte de la vieja Yugoslavia, no ha sido así. Albania eligió un camino independiente y se mantuvo así pese a sus consecuencias. Albania estuvo cerrada durante gran parte del siglo XX, debido a una combinación de factores, entre ellos la Segunda Guerra Mundial, el régimen comunista y el liderazgo de un autócrata. El régimen comunista de Enver Hoxha, que gobernó Albania desde 1944 hasta 1985, fue uno de los más aislados y represores del mundo. Hoxha temía la influencia extranjera y cerró Albania al mundo exterior. Albania fue ocupada por Italia y luego por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la guerra, el país quedó devastado y bajo el control de un régimen comunista y de su líder de entonces, Enver Hoxha. Por entonces, el país fue todo un experimento social. Como ejemplo, bajo el régimen comunista, los gobernantes y dignatarios del país podían usar coches, pero la propiedad de automóviles estuvo prohibida para el resto de la población. Al comienzo de la era comunista, la compra de vehículos privados era posible a través de un sistema de puntos, como en la Unión Soviética. Sin embargo, el régimen albanés optó por poner fin a este sistema para evitar las luchas incesantes de los albaneses por llegar a la cabeza de la lista, actitud calificada como egoísmo burgués. De esta manera, la población tenía que utilizar el tren, autobús, bicicleta o carreta de bueyes para desplazarse, aunque es bueno aclarar que el transporte público era prácticamente gratuito. El aislamiento de Albania tuvo un impacto negativo en su economía y su desarrollo social. El país se quedó atrás en comparación con el resto de Europa, pero el régimen comunista colapsó en 1991. Desde entonces, el país ha ido cambiando hasta lograr abrirse al mundo. Hoy Albania sigue siendo un país relativamente pobre, pero está progresando rápidamente. El turismo está creciendo y el país se está volviendo cada vez más abierto para los visitantes. Desde que se han abolido las restricciones de viaje,
Los albaneses ahora pueden viajar libremente al extranjero y se han abierto las fronteras. Albania ahora tiene relaciones diplomáticas con la mayoría de los países, pero ha perdido una gran parte de su población. Por otra parte, Albania ha privatizado la economía. La economía albanesa ahora está basada en el libre mercado y se han introducido reformas democráticas. Albania ahora es una democracia parlamentaria. Hoy Albania tiene un gran potencial para el desarrollo económico y social. Aunque con grandes desafíos, el país tiene una población joven y enérgica, una rica historia y cultura y una belleza natural impresionante. Albania es un destino turístico emergente con mucho que ofrecer a los visitantes. El país tiene playas hermosas, montañas impresionantes, sitios arqueológicos históricos y ciudades cosmopolitas. Albania, además de poseer petróleo, tiene un gran potencial para la energía renovable, especialmente la energía solar y la hidroeléctrica. El gobierno está tratando de atraer inversiones en esos sectores. Albania tiene tierra fértil y un clima favorable para la agricultura. El país también tiene potencial para producir una gran variedad de cultivos, incluyendo frutas, verduras y cereales. Pero Albania tiene muchos desafíos por delante. Necesita invertir en infraestructura como carreteras, ferrocarriles y puertos. Esto podría crear empleos y facilitar el comercio. Además, Albania necesita mejorar su sistema educativo para preparar mejor a su población para la fuerza laboral del siglo XXI y necesita mejorar su sistema de atención médica para brindar mejores servicios a su población. De ser el país más cerrado de Occidente a su apertura, Albania necesita superar algunos desafíos como la corrupción, la burocracia y la falta de infraestructura. Si estás buscando oportunidades en un mercado emergente, dentro de Europa, Albania es un país a considerar en primer orden.
Viajar es hipervivir y seguiremos mostrando este lado del mapa. Esperamos que les haya gustado este video de la serie Albania, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.